Ok, antes que nada, voy a anotar aquí mi correo electrónico. Está realmente muy sencillo, es julio.loreto arroba másvida.tv para dos propósitos. Número uno, todas las quejas, comentarios y sugerencias se van a ir a la bandeja de spam. No, no es cierto. No, todo lo que quieran comentar, preguntar, lo pueden escribir. El segundo objetivo, estas copias que se les repartieron es una versión sintetizada. El manual que yo uso es como el doble de esto. Tiene mapas y tiene algunas otras notas, pero este es algo pues para irnos más rápido. Aquí en esta clase estoy juntando tres módulos de clases que yo doy. Uno se llama el canon bíblico, que dura más o menos unas 16 horas. El otro se llama Panorama del Antiguo Testamento, que dura más o menos 16 horas. Y el otro es Panorama del Nuevo Testamento, del Antiguo 16 y del Nuevo 10 horas. Entonces estoy reduciendo todo eso en 6 horas, 1 hora y media el viernes pasado, hoy 1 hora y media y todavía faltan otros 2 viernes, entonces es demasiado. Entonces, como usted comprenderá, es complicado hablar de todo aquí, pero ahí están las notas en sus manos, y si quieren la versión completa, mándenme un correo electrónico y yo le mando la versión completa de las notas. ¿Sí? ¿Está bien? También le puedo hacer algunas recomendaciones de algunos muy buenos libros que hablan del panorama del Antiguo Testamento, o del canon bíblico, o del panorama del Nuevo Testamento, o lo que usted quiera saber. También sé algunas recetas de cocina, como hacer pay de limón. No, no es cierto. Quiero aprender a hacer pay de limón. Si tiene una receta de pay de limón, mándela a esa dirección. Ok, aquí en sus notas, si gustan abrirlas, muchas gracias ¿por qué no le dan un aplauso a Laura? Ella preparó todo este material y ella aquí en Casa de Oración ha estado haciendo todo lo posible para que usted esté cómodo y aproveche esta clase. Aquí en sus notas dice las imágenes para los hombres, en introducción bíblica de las imágenes a la escritura. Todo eso lo vimos la semana pasada. Dándole vuelta a la página, dice la inspiración de las escrituras. ¿Se acuerdan que hablamos de la inspiración? De que si Dios usaba al hombre como un guante, o si le dictaba, o si dejaba a su buena voluntad todo. Ya vimos todo eso, ¿sí se acuerdan? Ok, ahí está definición de inspiración, importancia de la inspiración, propósito de la inspiración y pruebas de la inspiración. Luego, en la siguiente página dice el canon de las escrituras. En eso nos metimos la semana pasada también. Hablábamos de qué cosa es el canon, que es una norma para medir o para que todos los libros se sujetaran a una cierta norma y fueran incluidos dentro de lo que consideraríamos libros inspirados por Dios o la palabra de Dios. ¿Sí? Pasaron por 5 pruebas, ya hablamos de todo eso. Ahí abajo dice factores que determinaron el canon del Antiguo Testamento, el canon hebreo, cómo están repartidos en la Biblia hebrea. ¿Se acuerdan de eso? Y luego vimos factores que determinaron la necesidad del canon del Nuevo Testamento. Ahí nos quedamos. ¿Sí? ¿Están bien? ¿Están bien? Ok, vamos a entrar ahora a estas notas donde dice libros apócrifos. ¿Están listos? Ok, en primer lugar dice ahí que esta palabra apócrifo viene de una palabra de origen griego, que es pasada al castellano así tal cual. Y su significado es escondido, o cosas que están escondidas, que evolucionó para hablar de algo que es falso. ¿Sí me explico? Que no es verdadero. Había varias razones para considerar a un libro falso o no verdadero. A veces había epístolas o libros que se atribuían a ciertas personas cuando esas personas no tuvieron nada que ver con esos libros. Entonces, tiene ese sentido. Y la iglesia cristiana, es decir,
nosotros, no aceptamos los libros apócrifos como libros inspirados por Dios por las siguientes razones. Número uno, porque abundan en inexactitudes y anacronismos históricos o geográficos. Es decir, hay errores. En los libros apócrifos hay muchos errores. Por ejemplo, yo les hablaba la semana pasada del libro de los Macabeos, ¿sí se acuerdan? Es una historia fantástica y ocurrió efectivamente. Es parte de la historia judía, pero ese libro no fue incluido en el canon hebreo porque estaba lleno de errores y por eso fue excluido. También, número dos, enseñan doctrinas falsas o fomentan prácticas en desacuerdo con la escritura inspirada. Entonces, algunos de estos libros apócrifos, no me acuerdo si es el de Tobías o el de Judith, habla de una práctica que se hace con un saumerio o algo así, algo con humo. Y esta práctica no era común entre los judíos, era más bien una práctica pagana. No me acuerdo si está en el libro de Tobías o de Judith. Entonces, simplemente no se incluye porque hay prácticas que no van con la tradición judía, con lo que hacen los judíos. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, por eso fueron hechos a un lado o enseñaban falsas doctrinas. Hace algunos, pues ya va a ser un año o tal vez más de un año, salió hasta en el National Geographic, en la revista y en el canal de televisión, salió todo un reportaje que hablaba del Evangelio de Judas. El famoso Evangelio de Judas que alguien lo encontró en una caja fuerte. Alguien lo compró, alguien lo vendió, no sé cómo estuvo la cosa. El chiste es que estaba guardado en una caja fuerte, finalmente alguien lo sacó, un experto lo analizó y bueno, resulta que es el famoso Evangelio de Judas, Judas Iscariote. Y a la hora de analizarlo, a la hora de leerlo, y usted lo puede encontrar en internet casi se encuentra de todo. Usted puede buscar el Evangelio de Judas en internet y habla de cómo Judas, bueno, para no hacerles el cuento largo, están en la última cena y Jesús se para con Judas y empieza a hablar con él. Y le dice, mira, de todos estos, tú eres el mero chipocles, ¿no? El mero chipocludo. Y entonces yo te voy a pedir que hagas esto. Y según esto, Jesús le pide a Judas que le entregue a sus enemigos, para que sus enemigos, los enemigos de Jesús, destruyan su cuerpo, el cuerpo de Jesús, y su espíritu pueda ser liberado. ¿Me están siguiendo? Ahora, esto del Evangelio de Judas viene de una enseñanza que se llama gnosticismo, donde la materia es mala y el espíritu es bueno. Entonces, en pocas palabras, Judas, en el Evangelio de Judas, es un héroe, porque si no ha sido por entregar a Jesús y que su cuerpo, su materia fuera destruida, su espíritu jamás hubiera sido liberado. ¿Me están siguiendo? Entonces, esto viene de una doctrina errónea o doctrina falsa que se llama gnosticismo y no va de acuerdo con el resto del el resto de la Biblia. ¿Me están siguiendo? Entonces, pues hubo personas que dijeron, no, esta no es la enseñanza cristiana y mandaron al Evangelio de Judas a volar. Pero alguien lo conservó y bueno, alguien tiene una copia por ahí. Ok, entonces, número 3, recurren a tipos literarios y despliegan una artificialidad en el estilo que no guarda relación con la escritura inspirada. Yo les mencionaba la semana pasada que hay algunos evangelios, por ejemplo, que hablan de que Jesucristo hacía milagros de niño, que le daba vida a pajaritos de barro o que convertía a sus amiguitos en chivos cuando se portaban mal y luego los convertía en seres humanos. Estas son más leyendas y fantasía que otra cosa y eso no es el estilo que tiene el resto de la Biblia. El resto de la Biblia tiene un estilo muy definido, a veces es didáctico, a veces es histórico, a veces es poético, pero no fantástico, ¿sí? La literatura fantástica es para cuando va uno al baño o algo así. Ok, número 4, carecen de un elemento distintivo que le da la escritura el carácter divino. Realmente no exaltaba a Dios, pero bueno, vamos más adelante. Aquí hay 4 palabras, o bueno, 4 tipos de libros que quisiera que fuera un poco más claro para ustedes. Hay una diferencia entre canónico,
no canónico, apócrifo y deutero canónico. ¿Cuál es la diferencia? El libro canónico es el que es aceptado como canon bíblico. En otras palabras, aquí hay 66 libros que usted y yo reconocemos como la palabra de Dios. 66 libros que están en nuestra Biblia. A eso nosotros le llamamos un libro canónico. ¿Me están siguiendo? Que reconocemos que fue inspirado por Dios, lo reconocemos como la palabra de Dios y es una guía espiritual para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Estamos bien? Hay otros libros que no son apócrifos, pero tampoco son canónicos. Estos otros libros fueron escritos por buenas personas, buenos creyentes, pero no llenaron ciertos requisitos. Por ejemplo, para que un libro del Nuevo Testamento estuviera ahí, el autor debió haber sido un apóstol que caminó con Jesús. Por ejemplo, Pedro, por ejemplo, Juan, Mateo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Pero hay otras epístolas, por ejemplo, creo que es Clemente de Alejandría, Ireneo y otros padres de la iglesia, escribieron epístolas hermosísimas, libros preciosos. Atanasio escribe un libro que se llama El Verbo, La Encarnación del Verbo, que qué bruto. Es una exposición teológica respecto de la encarnación de Jesús, así increíble, fantástica. El problema es que Atanasio nació años después de que murió Jesús. Él no caminó con Jesús. ¿Me están siguiendo? Sí fue un maestro de la iglesia, sí fue algunos lo catalogan como un padre de la iglesia, alguien que enseñó a la iglesia que era líder de la iglesia y enseñó a la iglesia cristiana cuando no había más líderes. Y su enseñanza es fantástica y está bien. Va de acuerdo a las escrituras, no hay nada raro por ahí. Sin embargo, no llenaba el requisito de ser apóstol. ¿Me están siguiendo? Entonces su libro es catalogado como no canónico. ¿Me están siguiéndome? No canónico. Y así como ese hay muchos. Es más, en nuestra Biblia hay un montón de libros no canónicos mencionados. Hay un montón. Porque si tú te pones a leer Primera de Reyes Primera o Segunda de Crónicas, de repente te topas con estas palabras. Y todas las demás profecías del profeta Natán están en las crónicas del profeta de Natán Vidente. Y tú buscas en toda tu Biblia, ¿dónde está ese libro? Las crónicas del profeta Natán, no está. ¿Por qué? ¿Porque enseñaba cosas erróneas? No. Simplemente no fue incluido. Tal vez se perdió, tal vez, no sé, de alguna manera en el camino se perdió. Pero ahí, imagínense tener en las manos las profecías de Natán, o las profecías de Gad, o Ido, o el vidente, bueno, hay un montón, Anani, hay un montón de profetas que cuando, bueno, luego vamos a hablar de la triple unción, pero cuando el poder se dividió, bueno, así rápido, para que me comprendan, hay algo que se llama la triple unción, profeta, sacerdote y rey, y hubo unos líderes que contaban con estas tres, ¿sí me están siguiendo? Pero de repente llega el tiempo en el que esta unción se divide. Ya no es un solo líder que tiene la unción profética, sacerdotal y de juez o de rey, sino se reparte. De repente tenemos un rey, tenemos un sacerdote y tenemos un profeta. Y cuando eso empieza a pasar en la historia bíblica, de repente empiezan a levantarse muchos profetas. Hasta había escuela de profetas. ¿Quién dice que no había institutos bíblicos en el Antiguo Testamento? Claro que sí, había una escuela de profetas. Y entre todos estos profetas hay muchos que escribieron, pero sus libros no están ahí, no están en la Biblia. Hay otro, por ejemplo, bueno, hay muchos libros así, que son catalogados como no canónicos, no están allí. Hay un pasaje, no me acuerdo si es Samuel, si es está ahí en Samuel, pero habla de los estudios de Salomón. No sé si usted sabía, pero Salomón hizo estudios desde el musgo que sale en la pared
hasta el cedro del Líbano, un estudio de botánica que abarcaba todas las plantas habidas y por haber. El musgo se supone que para su tiempo era la planta más pequeña y el cedro del Líbano era la planta más grande. ¿Sí me están siguiendo? Incluso hay una bandera que tiene el dibujo del cedro del Líbano porque es famosísimo ese árbol. Entonces, la Biblia dice que Salomón disertó sobre las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el musgo que sale en la pared. Yo creo que habría gente que estudia botánica que estaría fascinado con el registro del hombre más sabio del mundo respecto de las plantas. ¿Sí me están siguiendo? Bueno, eso no tiene nada que ver con Dios, pero ahí estaba. Y otro libro que simplemente no fue incluido. Entonces, ¿vamos bien con eso? Ahora, ¿a qué llamamos libros apócrifos? Libros que son atribuidos a personajes bíblicos, pero ellos no los escribieron, o libros que tienen falsas enseñanzas o falsas doctrinas o prácticas que no van con las prácticas bíblicas. Y hay un montón, hay un montón. Les mencioné algunos, ¿no? Primera y segunda de Esdras, Tobías, Judí, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch. Hay una carta de Jeremías, la oración de Azarías y la canción de los tres jóvenes, Susana, Beli, el dragón, la oración de Manasés, el Salmo 151, el testamento de los 12 patriarcas, la profecía de Nog, la asunción de Isaías, la oración de Manasés y hay muchísimo. Usted póngale en la Biblia apócrifos del Antiguo Testamento, sale un montón. Apócrifos del Nuevo, sale otro montón. Hay un supuesto Hechos de Pedro, el Apocalipsis de Pablo, y hay un montón. Pero no están en la Biblia porque simple y sencillamente no llenaron los requisitos. ¿Sí me están siguiendo? Y fueron encontrados como algo falso. Por eso están catalogados como libros apócrifos. Es más, si usted lee Colosenses, al final de Colosenses dice Pablo, esta carta mándenla a los creyentes de la Odisea. Y la que tienen en la Odisea, que se las manden a ustedes, para que ustedes también la lean. Entonces uno pregunta, ¿a poco existía una carta a los laodicenses? Bueno, si usted se mete al internet y le pica ahí, epístola a los laodicenses de Pablo, ahí aparece. Pero no podemos justificar o asegurar, mejor dicho, que sea de Pablo. Por eso no está en la Biblia. ¿Está bien? Ok, vamos más adelante. ¿Qué es un libro deuterocanónico? El libro deuterocanónico es el que muchos católicos consideran que sí es palabra de Dios, pero fue sacado de aquí. ¿Sí? Por ejemplo, algunos de los que mencioné, Tobías, Judí y otros. ¿Sí me están siguiendo? ¿Por qué los incluyeron? Porque, no sé si tienes la que sigue, Vulgata Latina. Por esta razón, la Vulgata Latina. Al final del siglo IV, el Papa Dámaso, así se llamaba, comisiona a Jerónimo de Dalmacia para preparar una versión latina de las Escrituras. Le pide, hazte una Biblia en latín. Entonces, Jerónimo de Dalmacia empieza a traducir al latín las Escrituras. ¿Me están siguiendo? Él utiliza para la traducción de las Escrituras otro libro, un libro que es conocido como la versión de los 70s o Septuaginta. ¿Le pasas? La versión griega del Antiguo Testamento, a ese se le llama la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento o versión de los 70. Se llama de los 70 porque fueron como 72 ancianos, maestros de la ley judíos, que se encargaron de traducir del hebreo, estamos hablando del Antiguo Testamento, se encargaron de traducir del hebreo al griego. ¿Sí me están siguiendo? Algunos piensan que fue una petición especial del rey Filadelfo del siglo III a.C. y tal vez, algunos creen que tal vez se iba a incluir este tomo especial de escritos judíos, se iba a incluir en la Biblioteca de Alejandría. No sé si usted sabe, pero la Biblioteca de Alejandría era muy famosa porque se supone que guardaba todo el conocimiento humano.
pero desgraciadamente se quemó y, bueno, no se perdió todo lo demás está en el tesoro que encontró, olvídenlo, era una película. Ok, se quemó todo eso y se destruyó, pero algunos manuscritos se conservaron, se conservó copias de lo que se llama la Septuaginta. Ahora, volten para acá, esto es muy importante porque probablemente algunos de sus familiares católicos les hacen esta pregunta: ¿por qué tu Biblia no tiene los mismos libros que tiene mi Biblia? Esta es la razón, y vamos por partes. Antes de que los judíos dijeran, estos son nuestros libros sagrados, ya vimos cuando lo dijeron, cuando empezaron los cristianos a predicar a Jesucristo y todo eso. ¿Me están siguiendo? Antes de que eso pasara, había muchos libros judíos, muchos libros. Entonces, viene Ptolomeo Filadelfo, pide una copia de escritos judíos al griego. Entonces hay judíos que toman algunos escritos y los pasan al griego. Ahí van incluidos Tobías, Judith, ¿Sí me están siguiendo? Entonces esa es la Septuaginta. Era solamente escritos judíos. No eran catalogados como la palabra de Dios, eran solamente escritos judíos. ¿Me están siguiendo? Y luego viene los cristianos, entonces los judíos dicen, a ver, nosotros no tenemos nada que ver con los cristianos, vamos a definir cuáles sí son los que consideramos la palabra de Dios. Y a la Septuaginta le tumban Tobías, Judith, etcétera, etcétera. ¿Me están siguiendo? Y luego aparece Jerónimo en la escena y le piden, hazte una copia en latín del Antiguo Testamento. Entonces él va a la Septuaginta y se la trae. Y fíjense que no copia todo, porque los judíos ya habían dicho, estos no. Entonces hace una primera traducción sin incluir Tobías, Judith y todos esos. Y alguien le dijo, no, incluye también esos. Y entonces los incluye en la Vulgata Latina. ¿Me están siguiendo? Y entonces se quedan en la Vulgata Latina los apócrifos, con una manita de gato se llaman deuterocanónicos, y posteriormente se incluyen en las traducciones católicas. ¿Me están siguiendo? Por esa razón, porque Jerónimo Savonarola copió de la Septuaginta tal cual. Pero acuérdense, cuando se hizo la Septuaginta todavía no se definían cuáles eran palabra de Dios y cuáles no. Por esa razón. Ahora, dicho eso, ¿cuál sigue? Ok, primeras traducciones. Esto es muy importante. Se empiezan a hacer por ahí del 1280 después de Cristo, empiezan a hacerse traducciones al español de las Sagradas Escrituras. Tenemos la de Alfonso el Sabio, una de Moisés Arragel y Juan López, el Antiguo Testamento y los Evangelios, la Biblia Políglota Complutense, esa era fantástica porque tenía 4 columnas, así, uno abría la Biblia y tenía 4 columnas, una en hebreo, una en griego, una en caldeo y otra en latín. Oh, eso era fenomenal, ¿no? O la Juan de Valdés, hay otra traducción que se llama Francisco de Encinas, que era del griego del Nuevo Testamento, estaba completo, la de Juan de Ferrara y Juan Pérez. Todas estas fueron las primeras traducciones al castellano de las Escrituras, pero solamente porciones. Cuando empezó a copiarse la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamento, al castellano, fueron las que mencionamos ahí. La primera es la que se llama de Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera, la famosa Reina Valera, ¿sí? Es la que probablemente la mayoría de ustedes tiene, si no me equivoco. Y ahorita vamos a hablar de un poco de estas traducciones. Pero está ahí la Reina Valera. Se han hecho muchas revisiones. Está la 09, que es una versión española muy antigua. Luego está la versión 1960, una revisión posterior. Pero estamos en el 2000, ¿qué? Estamos en el 2015 y estamos usando un español que se hablaba en el 1960. No, ni siquiera ahí. ¿Sí me explico? Más antiguo. O un español de España. O sea,
Entonces, no hay problema con leer un español de España, pero no es la manera en cómo hablamos. ¿Sí? Se han hecho traducciones posteriores de la Reina Valera como la 95, la 2000 y otras, pero ahorita les hablo un poco más de esa. Luego tenemos una de Felipe de Cío de San Miguel, luego una que se llama la versión mexicana, hecha por Mariano Galvani y Rivera. Luego tenemos ahí en el número 4 una traducción al castellano que hizo un hombre que se llamaba Torres Amat y Petisco. La Biblia Torres Amat es católica. ¿Sí me explico? Es una traducción católica. Es una Biblia buenísima, muy buena traducción, fiel a los originales hebreo y griego. Es una excelente traducción. Tenemos la versión moderna, la hispanoamericana, la versión Benson del Nuevo Testamento. Otras dos, Nácar Colunga y Bober Cantera. Estos dos también son traducciones católicas, pero son excelentes traducciones. Excelentes traducciones. Tenemos la versión de Straubinger y la que se llama Sagrada Biblia, edición popular. Probablemente conoces la Sagrada Biblia. Si tú en algún momento fuiste católico y llegaste a tener una Biblia, es lo más seguro que tenías la versión Sagrada Biblia, con la Virgen de Guadalupe ahí en la portada, firmada por el Papa o algo así. Probablemente no hay nada de malo con esa traducción. Hablo de la traducción, no hay nada de malo. Si eres consciente de que incluye los libros deuterocanónicos y que eso no es palabra de Dios, simplemente los omites, pero es una excelente traducción. Todas estas de las que les estoy hablando, incluyendo la Biblia de Jerusalén, que también es una versión católica, ¿sí me están escuchando? Todas estas traducciones son buenísimas. Es más, si tú un día quieres llegar el domingo a la iglesia con tu Sagrada Biblia, que son unos ejemplares así, y te sientas ahí a escuchar la predicación, no es una mala traducción. Sí te van a ver raro tal vez, pero no es una mala traducción. Y no está mal que tú tomes esa Biblia y hables con tus familiares no creyentes, católicos o de otro trasfondo. No hay problema, son excelentes traducciones. ¿Me están siguiendo? Acuérdate nada más, hay libros que fueron incluidos ahí que no deberían estar, pero no hay ningún problema. Hay otra que se llama Dios llega al hombre, que es más bien una paráfrasis. Hay otras traducciones como Biblia de las Américas, otras revisiones de la Reina Valera o la nueva versión internacional. ¿Sabían ustedes que la nueva versión internacional fue criticada mucho? Y fue criticada desde los púlpitos. Había pastores que decían, esa Biblia es del diablo. Solo porque no pusieron Jehová, ponían más bien el Señor. Y entonces decían, se rasgaban las vestiduras algunos pastores y decían, esta Biblia es del demonio. No, no hay nada de malo con la nueva versión internacional. Y hay otras traducciones, la contemporánea, probablemente algunos de ustedes tienen la nueva traducción viviente. Es la Biblia Peshitta. El pastor Andrés está usando mucho últimamente una que se llama la nueva traducción viviente. Es una Biblia buena. Ahora, volten para acá un momentito. Hay dos tipos de... Acá hay más sillas. No sé si quieren pasarse por la otra puerta y, bueno, pasaré. Hay dos tipos de traducciones. Hay unas que les llaman traducciones de estudio y hay otras que les llaman traducciones dinámicas. Las traducciones de estudio son para los teólogos y gente que se mete en esos rollos, que van en los originales y hacen estudios profundos de palabras y todo eso. Pero las traducciones dinámicas son las traducciones que son fáciles de leer. ¿Sí me explico? Que hablan un español más moderno, y a veces que se citan en el púlpito, son traducciones más ligeras. A veces se sacrifica un poquito el verdadero significado de algunas palabras con el fin de hacerlo más comprensible. Eso es un poco peligroso. Pero, por ejemplo, yo conozco al pastor Andrés y hace sus sermones consultando varias traducciones. ¿Sí me explico? Para sacar el mejor sentido de las escrituras. ¿Sí me están siguiendo? Pero, digamos, para tu lectura bíblica, devocional de todos los días, una traducción dinámica está fantástico, porque son ligeras, no son cansadas de leer, no usan el os
y os agüitasteis y os escamasteis y no, nada de eso, nada de eso. ¿Sí han visto que dice así? Yo no sé qué están leyendo, pero bueno. Ok, y por último, hay un divisiones y arreglo del material. En los manuscritos originales no había títulos de porciones, no había capítulos y no había versículos. Esos fueron añadidos después. En el 1206, Esteban Langton divide por capítulos el Antiguo Testamento. Él fue el culpable de que de repente estás leyendo y se acaba ahí y luego se brinca a otro párrafo. Él fue el culpable. ¿Sí me explico? Ese cuate. Y luego en el 1550, Roberto Stein, él fue el que puso los versículos. Ahí está el otro culpable. ¿Sí? Por estos dos fueron los que hicieron todas esas divisiones medias raras. A veces es complicado leer la Biblia con versículos y capítulos porque hay ideas que no se cortan. ¿Sí me explico? Va también al otro pasaje. O hay momentos en los que Jesús está dando una enseñanza, pero es una enseñanza continua. Y están ahí partidos algunas de esas enseñanzas. Entonces es medio complicado. Pero bueno, lo bueno es que llegó el Evangelio hasta nuestras manos. Ahora, quisiera hacer un pequeño paréntesis por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta respecto de traducciones. Solamente quiero hacerles un pequeño comentario respecto de dos. Hay dos traducciones que nosotros no recomendamos, como iglesia, como creyentes. Hay dos traducciones que no recomendamos. La primera se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Es una traducción que hacen los testigos de Jehová. El problema con esta traducción es que toman el Antiguo Testamento y cuando el Nuevo Testamento afirma que Jesús es Dios, ellos cambian el sentido del texto, porque ellos no creen que Jesús sea Dios. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, esa traducción, si tú tienes boiler de leña o un día quieres hacer una parrillada o algo así, enciende bien con eso, enciende bien. Esa es una. La otra es una que se llama el Código Real, que de repente se hizo muy popular. El Código Real es una muy, muy mala traducción de la Biblia. Les voy a decir qué fue lo que pasó. Hay gente en estos días que son como los modernos judaizantes. Quieren que tú te conviertas al judaísmo. Y entonces agarran la Biblia, y fíjense qué es lo que hacen. Agarran la Biblia y se van tal vez a los originales griego, del Nuevo Testamento sobre todo, pero los traducen al hebreo y luego los traducen al español. No hay, escúcheme bien, no hay manuscritos del Nuevo Testamento en hebreo. Todos los manuscritos que puedan encontrar del Nuevo Testamento están en griego, porque era el idioma que se hablaba en ese entonces. No hay manuscritos del Nuevo Testamento en hebreo. Pero lo que ellos hacen es que no solamente traducen al hebreo y luego al español. Lo que ellos hacen es que cuando traducen al hebreo, imprimen la teología judía en los escritos del Nuevo Testamento. Y para el judío, Jesucristo no es el Hijo de Dios. No es Dios. ¿Sí me explico? No hay Trinidad. Y etcétera, etcétera. Y probablemente, si tú tienes Facebook, probablemente vas a ver de vez en cuando unos anuncios que dice aprende hebreo bíblico. E incluso aquí en la ciudad hay gente que te invita. Oye, ¿no quieres aprender hebreo bíblico? Y tú dices, órale, yo hablar las palabras que Jesús hablaba en hebreo. Jesús no hablaba hebreo. Jesús hablaba arameo. ¿Sí me explico? Sí conocía algo de hebreo. El hebreo en los tiempos de Jesús estaba reservado a la lectura de la ley en la sinagoga. Los hebreos en los tiempos de Jesús eran sumamente delicados, y bueno, hasta el día de hoy los judíos son sumamente delicados en cuanto a leer la Biblia. Es más, no sé si usted sepa, pero en las sinagogas cuando se abre el rollo de la ley y se va a leer, no tocan el texto con las manos. Hay apuntadores
para señalar dónde se está leyendo, porque para ellos es algo sumamente sagrado. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, en los tiempos de Jesús, lo que se hablaba allá afuera era arameo o griego koiné, ¿sí? Y en la sinagoga sí se leían las escrituras en hebreo. Había mucha gente que no sabía nada de hebreo en los tiempos de Jesús, mucha gente. Entonces, esa supuesta traducción hebrea de la Biblia, que se llama el Código Real, si tú tienes boiler de leña, si tú tienes un buen anafre ahí y quieres hacer unas hamburguesas, se enciende bien con eso. ¿Está bueno? Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Tiene una de esas Biblias? Ah, tiene una pregunta. ¿Ya está contestada? Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta respecto a traducciones bíblicas? ¿No? ¿Seguros? ¿Sí? Es muy buena traducción dinámica. Algunas de estas son no son tanto traducciones, a veces se vuelven paráfrasis, con tal de hacerlo digerible, así lenguaje muy sencillo. Pero son buenas Biblias, ¿sí? Incluso la Sociedad Bíblica sacó una Biblia, Dios habla hoy para cristianos y Dios habla hoy para católicos. Entonces es posible que te compres una Biblia, Dios habla hoy, y de repente en tu devocional estés leyendo y digas, ay, esto nunca lo había leído. Ay, es Tobías. ¿Qué está haciendo eso aquí? No hay problema, o sea, tranquilo. Simplemente avánzale a otro pasaje. ¿Sí? A Saulo. Saulo, ajá, sí. Sí, sí. La Biblia, bueno, no estoy seguro si le dice ahí que le habló en hebreo. Ah, ok, él está, perdón, ¿su nombre? Miguel Orozco está preguntando que por qué Jesús le habló en hebreo a Saulo. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estoy seguro si la Biblia afirma que le habló en hebreo, pero lo que sí sé es que Saulo era un hombre que sabía de la ley, era sumamente estudioso. La Biblia dice hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Entonces este cuate, ese tipo no salía de la sinagoga y se la pasaba probablemente estudiando el hebreo. Entonces si Jesús le hubiera hablado en hebreo, él hubiera entendido porque era estudioso de las escrituras. ¿Sí? ¿Sí? No me acuerdo que diga eso, pero ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? La Reina Valera siempre pregunta que qué tan apegado está la contemporánea con la 60. Siempre que sea Reina Valera, siempre se trata de conservar ese sentido de los originales. Entonces no hay problema con la Reina Valera de cualquier año. Siempre es confiable. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Comentarios? ¿Sí? Dialectos. Sí. Miren, pregunta que si, por ejemplo, en otros idiomas o otros dialectos, que sí es complicado traducir las escrituras. Sí, sí es muy complicado. Gracias a Dios existen ministerios tremendos como el de Tyndale o algo así, que tienen gente que mandan a países así muy lejanos, aprenden la lengua y luego ellos se ponen a traducir las escrituras en el lenguaje de las personas. Tenemos un amigo que queremos mucho, es mi compadre, se llama Jason Morris. No sé si ustedes han oído esa canción que dice, cuán bello es el Señor. Chucuchun, chucuchun, chucuchun.
Esa. Él la hizo, él la compuso. Y una vez le invitaron a la lectura oficial del Evangelio de Marcos en una comunidad. Entonces, él fue, primero voló, cruzó el Estados Unidos de Chicago a Los Ángeles, y luego voló en otro avión hacia las Filipinas, luego voló en otro avión hacia unas islas, y luego tomó un barco, y luego se subió a un jeep. El chiste es que así, muy lejos, ¿no? Y finalmente llegó a la población, y por primera vez se iba a leer el Evangelio de Marcos en el idioma de la tribu. ¿Sí me explico? Y dice mi amigo que empezaba a leerlo y la gente empezaba a llorar. Porque por primera vez escuchaban la palabra de Dios en su propio idioma. ¿Sí me están siguiendo? Son fantásticos. Hay videos incluso en internet de poblaciones cuando llega la Biblia por primera vez a ciertas poblaciones. Es una cosa increíble. Y nosotros a veces la tenemos ahí guardada en el librero. Y el domingo, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Ya me voy a la iglesia y no hallo la Biblia. Y en China, una página de la Biblia. Hay un libro que se llama, una vez lo leí, se llama Lirios entre espinas. Y es un montón de testimonios de chinos en cárceles y cosas así, que a veces tenían no tenían nada que comer, algunos se comían su ropa. Pero la Biblia la apreciaban de una manera increíble. Y tengo conocidos que han ido a predicar a China y ahora las cosas están cambiando un poco, pero hace algunos años pues, nadie traía Biblias. ¿Sí me explico? Y cuando un predicador decía, y como dice el Salmo 91, alguien se paraba así y repetía lo que decía el Salmo 91, porque se memorizaban las escrituras, con ese amor, con ese gozo de tener la palabra de Dios en ellos. ¿Sí me explico? Y realmente una clase como esta, el sentido principal que tiene es despertar un poco el hambre, quitar estorbos y que puedan animarse a leer un poco más la Biblia. ¿Sí? Y tal vez algunos de ustedes van a tener amigos o familiares que van a tener preguntas. ¿Sí? O tal vez algunos de los que están aquí son líderes de grupo Conexión. También alguien te va a llegar con algunas preguntas. Entonces, ese es el sentido de esta clase. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Queja, comentario, sugerencia? ¿Cántico profético? Ajá. Deutero, que fue añadido después al canon. Añadido después al canon. ¿Allá? No, no. Voy a contestar eso con el siguiente tema, ¿sí? Le damos para adelante porque se está yendo el tiempo. Así rápidamente, ya vimos todo esto. En el 1947, esto no está en sus notas, pero es gratis, esto es gratis. En el 1947, un beduino que cuidaba ovejas o cabras, me parece, se le pierde una. Se le pierde una oveja por el valle se llama Wadi Qumran, es el norte del Mar Muerto. Y hay unos montecillos por ahí, hay unas cuevas, entonces él piensa que se metió a una de esas cuevas, agarra una piedra y empieza a aventar a ver si le pega la oveja, hace ruido y saber dónde está porque no son de fácil acceso. Entonces está ahí aventando piedritas y de repente avienta una y oye como que un cántaro se rompe. Se le hace curioso, entonces sube a investigar y encuentra un jarrón y un rollo de piel seca adentro. Él saca este rollo y no lo puede leer. Se puede leer, pero no es su lengua. Él habla árabe y esto está en hebreo.
El chiste es que llega a un mercado de pulgas, alguien lo compra, este rollo va a dar a especialistas y de repente se dan cuenta que data del año 100 después de Cristo. Se vuelve una locura esto. Entonces se van un montón de investigadores, arqueólogos y lo que tú quieras, empiezan a buscar, encuentran cientos y cientos de pedazos de rollos de las escrituras. Es el hallazgo más importante para la historia bíblica y para los que creemos en la palabra de Dios en la Biblia como palabra de Dios. Porque dentro de todos estos pedazos y fragmentos se empiezan a encontrar, por ejemplo, el rollo de Isaías. Se encuentra en un rollo, todo lo que dice el libro de los Salmos está en un solo rollo. Algunos piensan que este rollo que se encontró en el Mar Muerto era el rollo que se leía en el Templo de Salomón. Y que alguien, bueno, no en el templo de Salomón porque se fue destruido, en el templo del tiempo de Jesucristo. Le llaman la época del segundo templo. Entonces, algunos piensan que fue extraído del templo, fue escondido en las cuevas antes de que los romanos destruyeran Jerusalén en el año 70. ¿Sí me están siguiendo? Bueno, para no alargar mucho esto, por ejemplo, el rollo de Isaías, hay varios ejemplares de Isaías, varios manuscritos. Y al leerse, o sea, alguien que sabe de hebreo antiguo, lo puede leer y al compararse con las traducciones modernas, hay una fidelidad del 99%. Y datan del año 100 después de Cristo. O sea, estamos hablando de que si Jesús murió en el 33 después de Cristo, ¿sí me están siguiendo? Poquito tiempo después, estos manuscritos datan de esa época. Entonces son muy apegados a los momentos cuando estas cosas estaban pasando. ¿Me están siguiendo? Se encontraron muchísimos rollos, un total de 15,000 fragmentos que algunos creen que corresponden a 800 libros. Y todo tipo de libros, por ejemplo, de Isaías hay varias copias. Bueno, hay 25 copias de Deuteronomio, 18 copias de Isaías, 27 copias del libro de Salmos. Hay un rollo de 28 pies de largo, que es el libro que les digo de Salmos, que creen que fue sacado del templo. Hay un rollo único en su tipo. Es muy emocionante. Es más, el Fondo de Cultura Económica tiene un librito que se llama Los rollos del Mar Muerto y habla de todo esto, porque pues, fue un descubrimiento así fantástico, ¿no? Hay un libro muy curioso, un rollo, se llama el rollo de cobre. Es único en su tipo, jamás nadie había visto algo semejante. El rollo de cobre está en hebreo y pues por sus características era difícil desenrollarlo, entonces tuvieron que cortarlo. Y está en un museo, se puede observar. Y nadie ha entendido el verdadero significado de lo que está escrito ahí. Algunos creen que describe dónde fue escondido el tesoro del templo antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, quién sabe, si te crees Indiana Jones igual y algún día descubres. Hay todo tipo de escritos. Algunos de ellos son apócrifos, otros son escritos canónicos. ¿Sí me están siguiendo? Hay un montón. Hay uno que se llama el libro de las disciplinas o algo así. El libro de las disciplinas. Este está medio raro. Bueno, ¿de dónde salieron muchos de estos o estos rollos? Algunos piensan que viene de un grupo de judíos que habitaban cerca del Mar Muerto. Es más, ahí cerca, por esa región, hijo, vente para acá está tu mamá, guárdate un lugar. Perdón, es mi hijo Aslan, que se fue con sus amigos y andaba de pachanga. Entonces, cerca de las cuevas del Mar Muerto hay unas ruinas de algo que parece que fue un monasterio. En los tiempos de Jesús había sectas judías. Usted conoce algunas. Estaban los fariseos, los saduceos, los celotes.
Había una que no era tanto una secta, eran los escribas, pero había escribas fariseos y había escribas saduceos y había así. Pero hay otra que no está mencionada en la Biblia. La menciona Flavio Josefo, es un historiador judío, tiene algunos libros muy importantes como Las guerras de los judíos o Antigüedades de los judíos. Flavio Josefo, historiador judío, él habla de otro grupo que se llamaban los esenios. Los esenios tenían hábitos más monásticos, o sea, se creían monjes. Eran judíos, pero más así como de vivir como ermitaños y todo eso. Algunos piensan que fueron los esenios los que escondieron estos rollos en estos cántaros en las cuevas del Mar Muerto. ¿Sí me están siguiendo? Y hay un libro que se llama, creo que el libro de las disciplinas o algo así, que habla de dos personajes, el maestro de justicia y el sacerdote malvado. Perdón, ¿me puedes abrir mi...? Ya me estoy secando. El maestro de justicia, ¡ay, híjoles, ya se fue! Bueno, vamos más rápido. Habla de dos personajes, el maestro de justicia y el sacerdote malvado. Algunos se han atrevido a asegurar que Jesucristo es el maestro de justicia y Juan el Bautista el sacerdote malvado. O al revés, que Juan el Bautista era el maestro de justicia y Jesús el sacerdote malvado. Esto, por supuesto, es un disparate. Pero disparate y todo, ya hicieron una película de eso. Sí, es una película francesa. Porque, bueno, entre algunas de mis locuras, me gusta ver películas de la vida de Jesús. Y cada vez que veo una película de la vida de Jesús, quiero verla. Entonces, un día estaba viendo la televisión y de repente me topé con una versión francesa de la vida de Jesús. Y en esta versión, supuestamente Jesús es novio de María Magdalena. Y se van a casar. Pero de repente él dice, no, te voy a dejar porque creo que Dios me quiere para algo más grande. Y se mete al monasterio con los esenios. Eso es lo que plantea la película, que Jesús se fue con los esenios a estudiar allá y después vino enseñando lo que vino enseñando. Obviamente esto es un disparate, si me están siguiendo, pero hay películas también de disparates, eso no es raro. Ok, pero estos rollos son de los... Bueno, menciono esto porque por ahí te vas a encontrar todo tipo de tonterías. Hay un libro por ahí que lo venden en Sanborns que dice Jesús en Cachemira, que supuestamente fue a aprender brujería a Cachemira, o que fue a Egipto a aprender los artes oscuros. Hay un montón de tonterías. Hay estos famosos libros de JJ Benítez, también, o sea, si tienes boiler, o cómprate uno para quemar todo este tipo de basura. O sea, olvídate, hay un montón. Siempre, el diablo siempre va a atacar. Tengo un estudio de sectas que en algún momento igual y compartiremos, pero en todas las sectas extrañas y todas las filosofías que atacan el cristianismo, casi siempre se concentran en tres doctrinas. Número uno, la Trinidad. Cuando escuches que alguien ataca la Trinidad, ahí está el espíritu del anticristo. Número dos, la encarnación de Jesús, es decir, Dios hecho carne. Lo atacan, o Jesús no es Dios, o alguna otra cosa, siempre lo van a atacar. Y número tres, la inspiración de las Escrituras, de que la Biblia es la palabra de Dios. Siempre atacan esas tres, pero donde lo quieras ver, siempre atacan esos tres. Entonces, si tú tienes que cambiarte de ciudad y andas buscando una iglesia y de repente te metes con un grupo de hermanitos lindos que empiezan a decir cosas así, aguas. El otro día mi hijo y yo nos topamos con una película en la televisión de David Koresh. ¿Alguno de ustedes se acuerda de David Koresh? Y no me acuerdo, los davidianos. Este cuate decía que él era el Mesías, que ya había venido por segunda vez y que él era el único que podía revelar los 7 sellos del Apocalipsis, el secreto de los 7 sellos. Ese hombre y un montón de seguidores, incluyendo creo que 17 niños, murieron quemados dentro de ese rancho porque el FBI irrumpió y se hizo un desbarajuste ahí.
Bueno, no se muevan, vamos a tomar un pequeño break. Ahora vamos a entrar en algo que se podemos llamar panorama bíblico. Es decir, vamos a echar un ojo a toda, digan conmigo, toda la Biblia. Que Dios nos agarre confesados. No sé cómo vamos a hacer esto en lo que resta del tiempo, pero vamos a tratar de ir por toda la Biblia. Les voy a decir, yo tuve muchos problemas para leer, para entender mi Biblia, porque nunca me lo explicaron de esta manera, cómo debía yo aproximarme a la Biblia. No digo que no puedas aprender mucho, por supuesto que puedes aprender mucho. La Biblia tiene el poder para transformar vidas, ¿sí? Pero a veces no le sacas el jugo porque andas medio perdido, ¿sí? Porque tú lees un profeta, o mejor dicho, tú estás leyendo Crónicas, ¿no? Estás ahí, o Segunda de Reyes, estás leyendo ahí y ves que el rey Ezequías y que no sé qué, y de repente ves el profeta Isaías ahí, en Segunda de Crónicas. Bueno, luego sigues leyendo, se acaba Crónicas, empiezas a leer Cantares, Proverbios, Salmos, todo eso, y luego entras a los libros proféticos y de repente te topas con Isaías. Y a la mitad de Isaías vuelves a leer que Ezequías y eso, y tú dices, caray, esto, ¿qué no lo había leído? ¿Sí me explico? Lo que pasa es que por alguna razón media extraña, los libros históricos y los libros proféticos están separados en nuestra Biblia, pero en la historia bíblica están entrelazados. ¿Sí me están siguiendo? Están entrelazados. Luego, otro cosa con la que me tropezaba así, pero en serio, es que yo leía y de repente decía, el rey fulano de tal comenzó a reinar en Jerusalén cuando el rey fulano de tal comenzó a reinar en Israel. Y yo decía, ¿qué no es lo mismo? Si me explico, y me atoraba. Pero vamos a tratar de contestar esas preguntas. Entonces, ¿están listos? Digan, sí, capitán, estamos. No, no es cierto. ¿No? ¿Todos ven Bob Esponja? Sí, qué bárbaro. Ok. Estoy dividiendo todo el panorama bíblico, estoy dividiéndolo en 7 partes. Lo que vamos a hablar vamos a hablar de creación y principios, que es básicamente los primeros 5 libros de la Biblia. Luego nos vamos a meter en conquistas y Reino Unido, que es cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y se consolida como nación. Y es la época de oro de Israel, el Reino Unido. Y luego, por los pecados de Salomón, esto se acaba y se parte en 2. La nación de Israel se parte en 2. Y por eso se llama reino dividido. Pasan muchas cosas en ese periodo. Quedan dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llama Israel y el reino del sur se llama Judá. ¿Sí me están siguiendo? Y vamos a hablar un poquito de eso. Hay profetas que profetizan en el norte, hay profetas que profetizan en el sur. Entonces hay una dinámica ahí interesante. El reino del norte desaparece de la faz de la tierra. Y con él 10 tribus de Israel. Simplemente vanish, así, desaparecidos, borrados del mapa, completamente. ¿Me están siguiendo? Y entonces quedan 2 tribus en el reino del sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Hay solamente 2 personas en el Nuevo Testamento que saben de qué tribu son. Jesús, porque es de la tribu de Judá, y Pablo, porque es de la tribu de Benjamín. Todos los demás, si no eran de esas 2 tribus, no sabían de dónde eran. Simple y sencillamente. Entonces, el reino dividido. El reino del norte desaparece. El reino del sur, por muchas razones, cae bajo esclavitud y se lo llevan cautivo a Babilonia. Esa época se llama el cautiverio. Allá van prisioneros. Allá está Daniel, el profeta, que tiene visiones. No es tanto profeta porque habla mensajes proféticos, pero porque tiene visiones proféticas. Es
Por eso está catalogado dentro de los profetas. Pero ahí va con los deportados. Y también va otro personaje que se llama Ezequiel. Ezequiel me cae bien. Me encanta ese cuate. Yo siempre que pienso en Ezequiel, pienso en un cuate con rastas, así. Bien greñudo, bien en onda. No sé por qué, pero siempre pienso en Ezequiel con rastas. ¿Será porque la Biblia dice que de repente el Espíritu Santo lo agarraba de las greñas y lo levantaba? O sea, Dios, neta, sí te quiero mucho y quiero tener una interacción contigo, pero por eso me corto el cabello. Entonces, la época del cautiverio. Y después, Dios tiene misericordia y los saca de Babilonia y los regresa a su tierra por medio de una persona de la que se profetizó 400 años antes. Isaías lo profetizó, y de repente este cuate se levanta y es conocido como el campeón de los dioses. Ya luego les voy a decir por qué. Se llama Ciro, el rey persa. Él permite que los israelitas regresen a su tierra y reconstruyen el templo. Esta es la época del post-cautiverio. Y luego vienen 400 años, que los teólogos hablan de el silencio de Dios, los 400 años de silencio. Esa hojita que divide tu Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esa hojita en blanco que está ahí, vale 400 años. No la dobles, vale 400 años. Y en esos 400 años, no es que todos estuvieron así como... No, olvídate. Fue la época más, tal vez una de las más turbulentas en la historia del mundo. ¿Me están escuchando? En la historia del mundo. Y luego terminan esos 400 años de silencio con un sujeto que se viste como los profetas de la antigüedad, con pieles, cinto de cuero, así como el mío, bien abrochado, y de repente anda profetizando ahí. Sale del desierto y entonces empieza a levantar la voz y la gente se alucina con este cuate y empieza a jalar multitudes y los bautiza en el Jordán como señal de arrepentimiento, de estoy dejando mi vida atrás y voy hacia algo nuevo. ¿Sí me están siguiendo? Está bautizando personas y de repente llega otra persona como cualquier otro, lo agarra y lo bautiza, y de repente cuando sale del agua se abre el cielo, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz que dice: este es mi hijo amado. Y este cuate se queda así como que, ¿cómo? ¿Acabo de bautizarte? O sea, tú deberías de bautizarme a mí y no yo a ti. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo? Porque estoy seguro que ustedes pensaron que fue al revés. Juan el Bautista no se da cuenta quién es Jesús hasta después de que le bautiza. Pero todas las películas que tú ves en la televisión, viene Jesús y Juan así como que, eres tú. No lo conocía. ¿Cuál eres tú? No lo conocía. Porque la Biblia dice, él mismo dice en el Evangelio de Juan: a mí se me dijo, el que me mandó a bautizar me dijo, sobre quien veas el Espíritu Santo descender, ese es. Entonces él no le conocía. Sí eran primos, pero no es que jugaban en el patio de atrás de la casa de María todos los sábados en la tarde. No. ¿Sí me están siguiendo? No se conocían. Ok. Entonces, la vida de Jesús y el nacimiento de la iglesia. Vamos a hablar de los evangelios, Hechos y las epístolas. Y luego el triunfo final de Jesús y de su iglesia, el Apocalipsis. El Apocalipsis es padrísimo, nada más que hay que ser cuidadoso con el Apocalipsis. Hay que tratarlo con mucho respeto. Ya luego les digo por qué. Pero ¿están listos? Abróchense sus cinturones. Abran sus notas donde dice Panorama Bíblico, lección 1, la creación y los principios. Tengo 20 minutos. Dice Génesis 1:1 y 1:2. Con las palabras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, encontramos la creación de todo. Cuando dice en el principio del tiempo. Antes de Génesis
no había tiempo, no se medía el tiempo. Todo para atrás es eternidad. Y después de que Cristo venga por segunda vez, todo seguirá siendo eternidad. El tiempo es como una isla en el vasto océano de la eternidad. Antes de eso no existía el tiempo. ¿Me están siguiendo? Tampoco existía el espacio, porque dice creó Dios los cielos. No había espacio. Y dice, y creó la tierra, empezó a existir la materia. Dios de la nada hizo algo. ¿Sí me explico? No hay tal cosa como la creación espontánea. Como que aquí no había nada y de repente, ¡pum!, empezaron a salir los planetas. No, no hay tal cosa. Los científicos dirían, eso es una locura. Tiene que haber algo o alguien que dé lugar a la creación. ¿Sí me explico? Entonces, no me puedo detener mucho ahí, pero estos pasajes son... Yo tengo toda una clase de Génesis y no me alcanzan 16 horas para meternos a profundidad nada más en Génesis. Hay muchas cosas en Génesis que la gente confunde y se tiene que leer. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que leerla con un entendimiento de todo el mensaje bíblico. Porque cuando sacas algo de la Biblia y ignoras el resto, muchas veces te equivocas. ¿Sí me están siguiendo? Muchas veces. Por ejemplo, hay un pasaje donde dice, y los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tomaron mujeres para sí. Y de repente hay uno que otro que dice, los ángeles se casaron con mujeres humanas. Y es un error. Es un error. ¿Por qué? Porque ese pasaje está en Génesis, precisamente. Es un error porque Jesús en el Nuevo Testamento dice que en la resurrección seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles son seres asexuales. ¿Me están siguiendo? Ellos no pueden tener relaciones. Es una tontería pensar que los ángeles vinieron y se casaron con seres humanos. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cómo se interpreta ese pasaje de Génesis? Si usted se acuerda, Adán tenía muchos hijos, no dos, tenía muchos hijos. Y Adán, dos de sus principales hijos eran Caín y Abel. ¿Sí se acuerdan? Caín fue un hombre malo y mató a su hermano, y su descendencia se apartó de Dios. Y dentro de todos los demás hijos que tuvo Adán, nació otro que se llamó Set. ¿Me están siguiendo? Set es nombrado específicamente en la Biblia y su genealogía es como registrado porque eran hombres que estaban cerca del corazón de Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando la Biblia habla y los hijos de Dios, descendencia de Set, vieron a las hijas de los hombres, descendencia de Caín, y tomaron mujeres para sí. Y a partir de ese momento, los que habían sido fieles a Dios se corrompen porque se casan con mujeres que no eran fieles a Dios. Que por cierto, dicho sea de paso, comercial, jóvenes, si están aquí y tienes una novia que no es cristiana, no hagas eso. ¿Sí? Ese fue comercial, ese fue gratis. Hay muchos dolores de cabeza cuando te casas con alguien que no comparte tu fe. Muchos dolores de cabeza. Pero bueno, regresándonos. Génesis 1:1. Hay que leer estos pasajes con cuidado. Hay otra cosa que quiero meter ahí. Así de una vez, ya que estamos entrados en gastos. ¿Alguien quiere leer Génesis 1:1? ¿Trajeron su Biblia? Digo, venimos a clase de la Biblia. Génesis 1:1. Digo, no puede ser tan difícil encontrarlo. A ver. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ok, en el principio creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y luego Génesis 1:2. La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las Ok, aguas profundas. gracias. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Otras versiones dicen y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay por ahí
una que se llama la teoría de la brecha. Y dicen algunos de los que creen en esta teoría que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, Satanás se rebeló y fue arrojado a la tierra. Y lo que Dios había hecho en Génesis 1.1, Satanás lo descompuso en Génesis 1, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y por eso el Génesis 1.2 dice, la tierra estaba desordenada, porque algunos se rasgan las vestiduras y dicen, ¿cómo pudo haber Dios creado algo desordenado? Es un Dios de orden. Espéreme, hermano, no se me tropiece con eso. No hay tal teoría de la brecha. ¿Sí me explico? En primer lugar, no dice nada la Biblia respecto de eso. ¿Sí? Y en segundo lugar, no puedes encontrar absolutamente nada en todas las escrituras que afirme esa teoría. Y hay un error muy grande de sacar enseñanzas bíblicas de un solo pasaje de la Biblia. Y aquí ni siquiera es un pasaje. Es un espacio entre dos pasajes. ¿Me están siguiendo? No hay tal desorden provocado por Satanás. No hay tal. ¿Por qué dice entonces que no tenía orden? Me gusta más la traducción que tiene la doctora Adriana. Sin forma. Sin forma. Dios no le daba forma todavía. Por eso más adelante el espíritu se movía y empezó a medir, aquí vamos a poner el Atlántico y aquí vamos a poner el Pacífico, y entonces ya Dios le da forma posteriormente. ¿Sí me están siguiendo? Pero se los digo porque por ahí hay algunos que se creen muy inteligentes y, ¿te sabes la teoría de la brecha? No, sí, el diablo bajó a la tierra y que no. Mándalo a guardar, ¿sí? Dile que se acueste temprano. Ok, luego dice aquí, proceso de la creación. Dice ahí en sus notas, Génesis 1.3 al 2.3. Dice ahí, proceso, no sé si tienen con qué escribir, pero subrayen las palabras lógico y único. Lógico y único. Es fascinante la manera en cómo la Biblia dice que las cosas que existen llegaron a existencia. Es maravilloso. Ninguna otra narración de la creación se parece a esta. Ninguna. Ninguna le llega ni a los talones. ¿Sí me explico? Si tú lees el Popol Vuh o el libro de los libros del Chilam Balam de Chumayel, está medio largo el nombre, ¿no? ¿Te imaginas llamarte así? ¿Cómo te llamas? Chilam Balam de Chumayel. Bueno, si tú lees alguno de estos, dicen que los dioses hicieron a los seres humanos de maíz. Y luego algunos los tostaron y por eso hay algunos más morenitos, porque es maíz tostado. Hay toda clase de ideas medias extrañas que por la interacción de algunos dioses pues fueron siendo creados los cielos y la tierra, una serie de burradas. Pero la Biblia es única en cuanto a su narración. Fíjate, por ejemplo, no sé si alcanzas a leer ahí en tus notas, dice que creó la luz, sea la luz, ¿no? El día número 1. ¿Qué es lo que hace una persona cuando llega a su taller para trabajar? Lo primero que hace es prende la luz y se dispone a trabajar. Y luego hace los cielos y dice, sepárense las aguas de las aguas o algo así. Muchos científicos dicen que esto fue una capa de vapor de agua alrededor de la Tierra. Es decir, que Dios lo que hace es que toma la Tierra y separa el agua que está sobre la faz de la Tierra de una capa de vapor de agua sobre la Tierra, lo que tú y yo conocemos el día de hoy como atmósfera. ¿Sí me explico? Nada podría vivir sobre la faz de la Tierra si no fuera por esa atmósfera que nos rodea. ¿Me están siguiendo? Esto no es extraño. Hay un montón de planetas que tienen capas de vapores de diferentes sustancias a su alrededor. Hay planetas que incluso no puedes ver la faz del planeta. Lo que estás viendo es una capa de vapor. Por ejemplo, Júpiter. Júpiter, por muy potente que sea el telescopio, no se ve la superficie del planeta. Lo que se ven son nubes. Y hay el famoso punto negro, punto rojo de Júpiter. Es una tormenta, un huracán que está sobre la faz de Júpiter, porque los vientos llevan a las nubes de un lado
y otros vientos llevan nubes del otro lado y se cruzan y hay un remolino ahí. Ese es el punto rojo de Júpiter. Es impresionante. Los que observan los astros, o sea, se alucinan con Júpiter, ¿sí? Bueno, entonces Dios hace esto. Al crear esto, Él está haciendo algo que se llama el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Pues simplemente métete a un invernadero. En un invernadero hay una temperatura siempre estable. Siempre, siempre. Entonces hace eso y luego separa el mar de la tierra, ¿sí? Dice, descúbrase lo seco y entonces tenemos tierra y tenemos mar. Y en ese mismo día crea las plantas. Ya hay una protección de los rayos ultravioleta del sol que, por cierto, no existía todavía. A ver, ¿cómo está eso? Hace la luz, pero todavía no existe el sol. Dicen los astrónomos, no los astrólogos, esos son otros, pero dicen los astrónomos que hay una luz que recorre el universo, que no tiene origen. Eso es realmente extraño, pero hay una luz que recorre el universo, que no tiene un origen aparente. Pues cómo no, pues ahí está, el origen es Dios. Entonces, antes de crear el sol, crea las plantas. Y aquí está lo sorprendente del asunto. Hace el invernadero, siembra sus plantas, eso pasa en un día, cada cosa va pasando en un día. Y al día siguiente, Dios lo que hace es que pone el sol. ¿Sí me explico? Este proceso es sumamente lógico porque, en primera, las plantas no hubieran podido sobrevivir sin una temperatura estable. Y después, no podrían haber sobrevivido sin el sol. Un día tal vez, pero no muchos días. Entonces al día siguiente pone el sol. ¿Qué proceso químico ocurre con las plantas? A ver, alguien que esté en secundaria o... ¿Todos están en secundaria? Hermanito, deberían de aplicarse más. Ok, empieza la fotosíntesis. Dios, antes de poner los animales que respiran oxígeno, pone su fábrica de oxígeno. Las plantas, pone el sol, empieza el proceso de fotosíntesis y ese invernadero se llena de oxígeno. Y entonces pone los animales. Esto es así como, esto tiene que venir de una mente brillante. ¿Sí me explico? Brillante. Entonces pone el sol, número 5, pone los animales, número 6, pone otros animales y pone al ser humano como corona de su creación. Y el séptimo día descansan, no porque se haya cansado, os digo, no porque se haya cansado, sino porque establece un día para honrarle a Él. ¿Sí me explico? Que, por cierto, dicho sea de paso, si tú no tomas un día de reposo, si tú no descansas, te acabas más rápido. Así de sencillo. Si tú no apartas el domingo para honrar al Señor, estás faltando a algo que Él estableció desde el principio del mundo. ¿Sí? Ahora, también déjenme decir esto otro. Algunas personas han querido combinar el creacionismo con la evolución y tratan de que encaje. ¿Sí? Y dicen, por ejemplo, pues cada día representa millones de años. ¿No? Pues, ¿cómo estaría eso de que ponen las plantas y millones de años después pone el sol? ¿Hubieran sobrevivido las plantas? No. Simple y sencillamente no. En fin, bueno, ahí está el proceso de creación, algo fantástico, lógico, único en su tipo. Y después en el capítulo 3 tenemos la caída del hombre. En la caída del hombre inmediatamente viene la primera promesa de redención del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Alguien lo quiere leer? Génesis 3, 15. Híjoles, no puede ser tan difícil encontrar Génesis 3. 1, 2. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento,
Dios pone una promesa. Va a llegar el día en que de la mujer vendría alguien que destruiría a la serpiente, ¿sí? Sería herido por la serpiente, porque la mordida en el calcañar o en el talón, pues es una herida. Sería herido por la serpiente, pero él destruiría a la serpiente y todo lo que ella representa. ¿Sí me explico? Obviamente es una promesa de Jesucristo. Y en ese pasaje, entre todo lo que está pasando, ustedes se acordarán que Adán y Eva pecaron, se escondieron, se pusieron unas hojas de higuera y Dios pregunta, ¿dónde estás? Como si no supiera. ¿Dónde estás? Y aquel ya responde, sale y confiesa su pecado y Dios habla con ellos. Y luego dice la Biblia que les viste de ropas de animales. ¿Sí? Hay un libro que se llama La Sangre, de un autor que se llama Benny Hinn, porque así Dios le llamó, Benny Hinn. Ese cuadro es un chiste muy malo. Bueno, pero en este libro me encanta la parte cuando Benny dice que probablemente, esto nunca lo había pensado, pero fue muy lógico cuando lo leí de parte de Benny. Él dice que cuando Dios viste a Adán y Eva con las pieles, probablemente las pieles chorreaban sangre. Que esto sería otra vez otro antecedente del sacrificio de animales como para redención del pecado de los hombres y el asunto de la sangre, una cosa muy importante, el ser rociados con sangre. Entonces, Adán y Eva se pusieron pieles de animales que todavía chorreaban sangre y eso anunciaba que un día vendría el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, cuya sangre rociada sobre nosotros es para el perdón de nuestros pecados. Es fantástico, ¿no? Ok, porque no creo que los corderos le hayan dicho, así como no. Está bien que vean Bob Esponja, pero no se vayan con eso. ¿Sí me explico? No, Dios sacrificó 2 animales, que también da pauta para el primer sacrificio de Abel. ¿Por qué Abel sacrifica un animal? Porque su papá se lo enseñó, porque su papá le dijo, un día pecamos contra Dios y en lugar de destruirnos, Él sacrificó un animal y nos puso sus pieles cubiertos de sangre. Él, el inocente, pagó por el culpable. Y Abel se quedó con eso en su corazón y cuando hubo una oportunidad, él hizo eso y de ahí para adelante, toda una descendencia. Hay una línea, una línea roja que corre a través de toda la Biblia y termina hace 2000 años en el sacrificio de Jesucristo, el Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, dando su vida por nosotros. ¿Sí? ¿Les está gustando la clase? Porque ya se acabó.